Hola queridos amigos, vamos a hablar un poco sobre un tema que puede ser un poco conflictivo y es sobre la Biblia, específicamente sobre los evangelios. ¿Hay veracidad de los evangelios? ¿Por qué? Porque yo he escuchado mucho acerca del término, pues, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia la escribió una persona, pues estaremos de acuerdo que la Biblia la escribieron un ser humano. No, la Biblia cayó del cielo, la escribieron los ovnis, la escribió un pez. Eso es lógico. Pero eso se alude a quitarle crédito a las palabras que ahí están. Incluso quitarle crédito a lo que nosotros los cristianos creemos, que Dios inspiró a estos escritores, a estos evangelistas. Entonces, ¿cómo podemos saber si hay veracidad, efecto en los evangelios? Pues simplemente podemos reconocerlo a través de la historia. La pregunta sería, ¿los evangelios son considerados como un documento histórico? Entonces vamos a definir lo que es un documento histórico para poder entonces reconocer el término y luego hacemos distinciones. Un documento histórico se define como que evidencia de forma amplia, exacta y completa los sucesos ocurridos en el transcurso de ese tiempo relacionado con lo que se describe. ¿Ok? Sencillo. Evidencia de forma amplia y exacta los sucesos ocurridos en el transcurso del tiempo que se describe. Se describe una serie de sucesos de forma fidedigna, amplia y exacta. Entonces esos sucesos se corroboran tal vez con otras fuentes. Pues en el libro Sociedad Bastarda, del cual tanto hemos hablado, pues hacemos unas transiciones y necesitamos verificar si podemos confiar en efecto en los evangelios. Porque es interesante lo que allí dice. Es tan interesante que le ha cambiado la vida a millones de personas. Entonces, para comenzar, podemos utilizar dentro de la historia y el contexto histórico, eh, ¿cuántos manuscritos de los evangelios se han encontrado? Pues geográficamente se han encontrado manuscritos de los evangelios en idiomas como el griego, griego vulgar, en el siriaco, en el latín, en el copto, en la lengua armenia. Se han encontrado manuscritos antiguos. Entonces, por ejemplo, se han hallado en Grecia, Roma, España, en Grecia un aproximado de 6.000 manuscritos, en latín, en esa área de España, Italia, Roma, se han encontrado cerca de 10.000 manuscritos del Nuevo Testamento, específicamente de los Evangelios, y en las lenguas antiguas, resumiéndolas todas, 9.300. Entonces, lo curioso de todos estos manuscritos que se han encontrado es que todos ellos conservan fidelidad a los más antiguos, a los manuscritos más antiguos. Entre sí, a pesar de estar en diferentes lenguas y estar copiado por diferentes copistas, pues se conserva una fidelidad a esos relatos y esas palabras que se describen ahí. Como documento histórico, vamos bien. Entonces, si nos vamos para las razones lógicas del contenido, pues miren, el contenido es bien interesante en cuanto a la lógica, porque si lo tachamos como una ideología emergente del judaísmo o una secta emergente del judaísmo, pues todo líder quiere conservar una imagen. Y todo líder de una ideología o de una organización quiere conservar una imagen intachable. Y todos sus seguidores velan porque esa imagen quede intachable. Sin embargo, Jesucristo escogió 12 discípulos. Y de esos 12 discípulos tuvo a un recaudador de impuestos, tenía un CPA, que era Mateo, y le dio la tesorería a Judas
¿Por qué le da tesorería a Judas si tiene un recaudador de impuestos? Incluso, él mismo escogió a Judas y Judas fue quien lo traicionó. Entonces, si no lee los evangelios, antes de la gloriosa resurrección, uno puede ver que básicamente es un fracaso, que es un líder que tenía cientos y cientos y cientos o miles y miles o cientos de miles de seguidores en toda esa área y lo abandonaron. Todo el mundo lo abandonó. Solamente quedó su madre, Juan y otras mujeres más allí. Lo abandonaron. Murió como un malhechor, como el peor de los malhechores. Sentenció a muerte en un juicio ilegítimo. O sea, entonces se inventaron la resurrección para sostener la ideología, se inventaron la resurrección para entonces darle fuerza a ese cristianismo. Pues esa es una de las conclusiones para quedar bien. Bueno, pero eso lo veremos entonces porque escudriñamos dentro de la historia y sabemos que Jesús mismo predijo la destrucción del templo de Jerusalén, la predijo claramente, sin lugar a dudas. Y en el año 70, el Imperio Romano entra, el emperador Tito, y destruyen el templo de Jerusalén, saquean todo, queman todo, de los judíos que se llevan arrestados y de esclavos, son los que construyen el Coliseo Romano y los utilizan para construir todas esas opulencias en Roma. Y de ahí de ese imperio romano salen historiadores. Por ejemplo, uno de ellos fue Cornelio, quien describe la secta emergente del cristianismo, como un grupo salido del judaísmo. Pero el que nos interesa mayormente es Flavio Josefo. Flavio Josefo era judío, es judío, ciudadano romano, historiador, abogado. Y busquen el testimonio flaviano y busquen los documentos de Flavio Josefo, busquen los libros de Flavio Josefo, y ahí van a poder ver la imagen de Jesucristo y de sus seguidores en Flavio Josefo. Flavio Josefo, y les voy a leer brevemente, escribe: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Y esto es escrito cerca del siglo II al III, para el año 93 de nuestra era. Para el año 93 de nuestra era. Y ya estaba en documentos del Imperio Romano. Por eso luego hubo una persecución grandísima. Pero eso lo hablamos luego, con Nerón. Entonces sí, vemos cómo se manifiesta los evangelios como un documento histórico. Y luego podemos también buscar un análisis forense. Se han hecho análisis forenses del mismo nivel que los detectives estudian las escenas y los casos sobre los 4 evangelios. El evangelio de Juan, el evangelio de... Vamos en orden. El de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Esos 4 evangelios. Esos 4 evangelistas, pues, uno de ellos, Lucas, no fue testigo ocular, sino que él fue a entrevistar a los testigos oculares. Pero hablemos de estos 3 evangelistas. Incluso ese 4º evangelista es fiel a lo que dicen los otros 3. Estos evangelistas ven las mismas escenas desde un punto de vista distinto, desde una perspectiva distinta, desde unos pensamientos distintos y desde unas ideas distintas, según ellos habían concebido, pero están viendo las mismas escenas. Lo curioso de esto es que cuando Jim Wallace,
un prominente detective, estudia estos evangelios haciendo análisis forenses. Él dice, cuando pasa un crimen y yo entrevisto a diferentes personas que atestiguaron el crimen y las entrevisto por individual, yo puedo hacer la escena del crimen atando lo que me dice uno y lo que me dice la otra persona y obvio el otro. Entonces entrevisto a una tercera persona y esa tercera persona me da detalles que los otros dos no me dieron, tal vez por el ángulo que vieron la escena, tal vez porque lo olvidaron, pero ahí tienen tres testimonios en donde se complementan todos entre sí, con palabras distintas, con puntos de vista distintos, pero todos ven lo mismo. Y cuando él estudia los evangelios, él dice, wow, aquí hay un soporte involuntario. Ese es el término forense. Hay un soporte involuntario porque estos evangelistas están describiendo las mismas escenas desde un punto de vista diferente. Están describiendo los mismos hechos y tienen las mismas conclusiones, pero unos omiten unos aspectos y unos asuntos y se ve que no es adrede porque el otro sí los toca. El otro no omitió, el otro los introdujo en sus textos. Incluso este que no fue testigo y entrevistó a diferentes personas que fueron testigos, hace un support al testimonio de estos otros tres que sí fueron testigos directos. Entonces, desde un punto de vista forense, también hay veracidad en los evangelios. Así que nosotros debemos de tomar más conciencia a la hora de juzgar o emitir un juicio o un señalamiento a las personas que creemos en el contenido que hay allí. Y máxime si no has tomado el tiempo para leer, estudiar y escudriñar sobre lo que allí se dice. Y máxime si no se ha tomado el tiempo para investigar si se puede o no creer en eso que está allí. Porque nosotros creemos por fe, pero la fe si es válida, si es real, si es auténtica, se puede validar por otras partes. Así que de acuerdo a la definición de lo que son los documentos históricos, podemos validar con un checkmark que en efecto los evangelios son unos documentos históricos y entonces podemos darle veracidad a ellos.